Muy bien. ¿Listo? Sí, Muy bien. Me presento, yo soy Abigail, soy parte de Euroidiomas, estoy en el Departamento de Comunicación y Redes, entonces hoy voy a tener esta plática contigo relacionado a tu experiencia en Euroidiomas y en general con los idiomas, ¿te parece? dale, no hay problema. Muy bien, vamos a comenzar entonces. Cuéntame un poquito de ti, ¿cuál es tu nombre, a qué te dedicas y desde qué ciudad nos hablas? Bueno, mira, me presento. Mi nombre es Andrea Rodríguez. Yo soy de Bogotá, Colombia. Y llevo, creo que 5 meses en el instituto. Soy el primer Mm. alumno colombiano. ¿Otra vez cómo? Soy el primer alumno colombiano de la escuela. Eso nos da mucho gusto, ya que o sea, eres la primera persona que cursa en neuroidiomas fuera de México, lo cual es De la acuerdo. verdad un gran logro, tanto para neuroidiomas haber llegado hasta ti. Y cuéntame, ¿a qué te dedicas? Mira, yo trabajo con una compañía multinacional en la parte de servicio al cliente. Yo lidero el proceso para Latam. Y digamos que por mi rol siempre tengo muchas comunicaciones en inglés. Entonces, parte de la necesidad de buscar algo diferencial fue precisamente el tener la posibilidad de comunicarme oportunamente. Lo que pasa es que te soy muy honesto, en Colombia la estructura siempre en las instituciones es la misma. Entonces siempre es el verbo to be, siempre es pasado, presente, futuro, exactamente lo mismo, los tiempos gramaticales y demás. Y creo que es ahí donde fallamos. Y cuando vi Euroidiomas y tuve la clase demo, pues vi una oportunidad distinta porque es más inmersivo. ¿Sí? Entonces, digamos que cada clase tú ves cosas distintas, o sea, realmente cada clase tiene su posibilidad de practicar. De hecho, pues yo soy padre soltero, tengo una bebé de 3 añitos y el horario pues se me ha acomodado bastante bien, sobre todo acá en Colombia, porque para mí las clases son a las 9 de la noche, para ustedes son las 8 de la noche, y se me acomoda bastante bien, o sea, porque al final pues trabajo en el día, en la tarde noche estoy con mi hija y en la noche estudio, entonces se me ha acomodado bastante bien. Ok, perfecto. Esto me lleva justo a la siguiente pregunta. Me gustaría saber cómo diste con neuroidiomas o cómo conociste neuroidiomas. Yo lo busqué por redes sociales, ¿sabes? A mí me llegó por redes sociales, estuve buscando, yo estaba cursando en una academia acá en Colombia. Pero lo mismo que te decía hace un momento, no me sentía cómodo, sentía que no estaba avanzando. Entonces busqué una opción adicional y me llegó por redes sociales. Realmente pues no confié mucho, siendo muy honesto, pues porque aparecía de México, no lo conocía ni nada por el estilo. Yo dije, bueno, pues esperemos a ver cómo es. Y ya cuando ingresé a la clase demo, cuando vi el proceso cómo era, no, realmente ha sido muy, muy sencillo. Muy bien. ¿Y qué te hizo inscribirte? Bueno, para empezar, ¿a qué programa ingresaste? ¿Fue incubadora? ¿Fue certificación? No sé si, no, pues la verdad, o sea, Ujú. yo ingresé al programa de B2 de inglés C1. Ah, ok, perfecto, muy bien. ¿Y qué te hizo como decidir inscribirte finalmente a ese? Precisamente fue lo que te decía, que buscaba algo mucho más inversivo, algo más de comunicación. O sea, realmente, pues, es que me han encantado tanto las clases en que, por ejemplo, la docente, yo tengo una profesora que se llama Dalia, y Ujú, ella, por lo general, siempre nos ubica en el tema que estamos revisando, pero al siguiente día ya tienes un nuevo tema, al siguiente día tienes un nuevo tema, entonces eso también te permite tener la pericia de poder ubicarte de una manera distinta. ¿A qué hago referencia? Por ejemplo, pues tú sabes que si faltas una clase, pues vas a perder parte importante de tu tiempo y de tu dedicación y que puedes llegar perdido a la clase. Entonces, por lo ujú. general, yo siempre procuro estar a tiempo en la clase, estar todo el proceso normalmente y eso me agrada muchísimo. O sea, y también me encanta la plataforma porque en la plataforma, pues ella siempre lo baja las presentaciones, todo lo que vamos revisando. Comúnmente siempre pues, nos va guiando sobre el proceso de los quiz, los test que estamos teniendo y la oportunidad de hacerlos para el examen final. De hecho, tenemos ahorita el examen final de agosto para ya pasar al C1. Ujú. Muy bien, perfecto. O sea, me parece, bueno, por cómo te escucho, realmente es que siento que te han gustado las clases que has tomado con Dalia. Sí, yo estoy Es, feliz. Eso nos parece de verdad, increíble. Y cuéntame un poquito respecto como a los sueños o aspiraciones o incluso metas que te motivaron como a tomar este curso finalmente. Sí, mira, precisamente es lo que yo te decía, mi trabajo es muy demandante, es un trabajo realmente, yo digo
que es 7 por 24. Es un trabajo en el que estoy inmersivo todo el día. Y te decía que tengo muchas comunicaciones en inglés. Entonces, cuando yo tomé la posición, eh, al principio se me dificultaba mucho las reuniones. O sea, realmente, pues yo ya hablaba inglés algo, pero no de esa manera tan fluida. También tenía las personas de mi proceso en mi empresa están en la India, están en la China, entonces en muchas ocasiones se me dificultaba el acento sobre todo porque era bastante complejo, o sea, es algo totalmente diferente la pronunciación, la sintaxis, entonces al final eso es lo que me costaba más trabajo. Entonces ya con el transcurso de los días, viendo los ejercicios acá, aquí me encanta mucho que se enfoca mucho en el reading y en el listening y en el speaking, en el writing, o sea, es que yo creo que las cuatro habilidades las ubicas perfectamente. Y eso precisamente fue lo que me motivó a tomar el programa y porque yo obviamente me veo en la compañía creciendo. Entonces, hoy en día ya puedo mantener una conversación en inglés en las meetings que estoy teniendo en la compañía, ya puedo expresarme con mayor facilidad. Obviamente hay oportunidades de mejora. Realmente, pues son solo 5 meses que llevo y pues yo espero que ya en los 10 meses con el C1 pues esté mucho más fluido, más natural para el proceso. Ok, entiendo que entonces en tu trabajo fue obviamente como la parte de aprender el idioma, pero el hecho de que te comunicas con personas que no son nativos de inglés, sino que son como en este caso asiáticos, personas asiáticas, tu oído tiene que estar como full más entrenado, ¿no? Porque es entender el idioma De y el acuerdo. idioma ¿cómo se llama? Con un acento distinto, pues. Ujú, de acuerdo. Es Muy así. bien, muy bien. Qué interesante realmente como la parte como en general como de tu aprendizaje y de tu proceso, en especial también por las circunstancias que mencionas, el cómo has acomodado tu día. Entonces, nos parece como realmente que creo que es algo a final de cuentas el aprender un idioma es para mejorar circunstancias y cosas por el estilo, pero también requiere cierto sacrificio en relación a tiempo, en relación a quitar como a lo mejor a veces un poco de descanso, a veces un poco de tiempo que podrías pasar haciendo otras cosas y se valora mucho que hayas tenido como este tipo de decisión realmente. Ay, mira que realmente yo hago una invitación a todas las personas que quieran tomar el programa y es la dedicación que necesitan darle al programa. Muchas veces yo he escuchado a estudiantes, no solo en Colombia, creo que en todo el mundo, que hablan de quiero el certificado, pero pues realmente el certificado no te da el conocimiento ni te da la oportunidad laboral que tú estás buscando o por qué no estudiar en el exterior, ¿no? Realmente yo siento que ahorita puedo conversar, puedo hacerlo, entiendo, me va muy bien en el listening, entonces eso me tiene muy feliz realmente. Y sí, no te digo que hay días que me siento desmotivado más por tantas cosas en la cabeza. Entonces te digo, soy padre soltero, tengo 4 mascotas adicionalmente, entonces el vivir solo también y el trabajo que es una carga laboral bastante impresionante, aparte pues el estudiar. eh, por ejemplo, esta semana estuve muy enfermo, tenía gripa, pero aún así me conecté, aún así estuve ahí pendiente de la clase y yo decía, pues es un esfuerzo y un sacrificio hoy para mañana. Y esa Exacto, es la es invitación, que la gente lo haga. como justo esa mentalidad del hecho de que es un sacrificio ahorita, pero para un bien mayor más adelante. Entonces, me parece muy admirable esa manera de pensar. Y un poco relacionado a esto, obviamente por la cuestión de diferencia de país principalmente. Supongo que eso entró en algunas de las inquietudes, pero quisiera saber desde tu punto de vista, como que qué dudas o qué justo estas como inquietudes entraron en el proceso entre ya conocí idiomas, ya medio los topo, sí me gustó su clase, pero qué inquietudes cruzaste para decir, no, sí me inscribo con ellos. Yo creo que lo primero era la confiabilidad del programa, ¿sabes? Por lo que te decía, en Colombia no tenía referencia y como digo, soy el primer estudiante, entonces no me sentía muy tranquilo al principio. Sin embargo, cuando ingresé a la clase, yo ingresé a una clase de nivel superior, ingresé a una clase de C1. Entonces sentí a las personas muy enfocadas, sentí cómo conversaban y demás y dije, yo me quiero ver ahí. O sea, me gustó el programa y dije, yo quiero hacer lo mismo que están haciendo ellos en este momento. Me proyectaban 5 meses a hacer lo que ellos estaban haciendo ahí en ese momento y dije, ¿por qué no? Y ya cuando comencé a ver el acompañamiento por parte de las personas con la plataforma, para las credenciales, para las preguntas, porque al inicio de la conexión también tienes dudas de quién es mi profesor, a dónde voy a ingresar, pero siempre tienes el apoyo de una persona constante y tienes de hecho no
unos canales de comunicación adicionales y tú puedes preguntar lo que sea. O sea, realmente si es un tema de pagos, si es un tema de, por ejemplo, los feriados, porque acá en Colombia son distintos a los feriados que tienen en México. Y me he adaptado completamente. O sea, en la plataforma te avisan cuando, por ejemplo, no hay clase en particular por algún tipo de feriado que tengan en México. Obviamente no pasa en mi caso, para mí puede ser feriado, pero yo tengo que asistir sin problema y de hecho lo he realizado sin problema. Ok, no, es admirable realmente. Y cuéntame, en relación a las clases, tanto en el proceso y todo, ¿qué destacarías de la forma de enseñar? Te digo que a mí lo que me ha encantado es que es como si estuvieras yo digo como en el colegio, pero te hablo como en el grado superior, ¿sí? No como en el high school. Es más como el bachillerato, no sé cómo le digan en México, pero es más Ujú. como un nivel superior en el colegio, donde tú vas viendo temas de absolutamente todo. O sea, he pasado por temas de literatura, he pasado por temas de geografía, he pasado por temas de, por ejemplo, los diferentes países y sus celebraciones y demás. Entonces, todos los días tienes un topic distinto, todos los días tienes algo diferente y eso lo vas relacionando en la clase con la gramática. Entonces, tú no inicias realmente una clase con gramática. Así no es la estructura. Realmente inicias con un tema conversacional y comienzas a ver los temas poco a poco. Ya, digamos que los primeros 45 minutos de la clase son viendo el tema que estamos viendo de referencia, luego hay un tema de gramática, luego hay un tema de práctica. Y pues eso me ha gustado muchísimo porque realmente pues tú al final lo estás practicando. Entonces, al siguiente día, muchas veces la profesora retoma sobre el día anterior de pronto algunas dudas que hayan quedado o incluye nuevos temas. Entonces, de hecho, nosotros ya finalizamos en el B2, sin embargo, el tiempo nos alcanzó y ahorita estamos haciendo un proceso de certificación con TOEFL. Ella nos está ayudando para ver la estructura del TOEFL, las preguntas y demás. Y yo te digo, eso es un valor añadido gigante. O sea, ella nos dio la opción a escoger, nos dijo, ¿ustedes qué quieren? ¿Quieren repasar los temas que ya vimos o vemos un tema de certificación internacional y hacemos una prueba simulacro? Pues realmente eso ha sido maravilloso. O sea, yo te digo, yo alguna vez había cursado un curso de certificación APTIS, acá en Colombia yo lo hice, eh, pero la estructura es mucho más compleja en el TOEFL. O sea, es mucho más rigurosa, es mucho más de conciencia pues realmente eso me ha encantado. O sea, realmente la profesora como lleva la clase en el día a día. Y también me ha gustado mucho que, por ejemplo, hay estudiantes que a veces no se conectan, a veces soy solamente yo en la clase, o a veces hay dos estudiantes conmigo, un estudiante, tres estudiantes conmigo, pero la clase sigue su ritmo y eso me encanta porque pues realmente no dependes de los demás estudiantes para avanzar en tu proceso formativo, sino dependes desde ti. O sea, si tú quieres hacerlo y te conectas, pues tú vas avanzando. Y ese es el ideal, ¿no? Porque yo comparo con otras instituciones acá en Colombia y acá es bastante complejo eso. A veces te ubican en un grupo donde las personas no tienen tu mismo nivel, te sientes que hasta que la otra persona vaya al mismo nivel tuyo, pues te pierdes ahí, pierdes tiempo. Acá no sucede lo mismo, acá hay un proceso muy riguroso de clasificación que siento que es muy oportuno, muy acertado, porque realmente las personas que están, por ejemplo, en mi clase tienen el mismo nivel. Entonces eso pues me llena a cuando ellos intervienen, pueden cometer los mismos errores que yo cometo o tienen aciertos que yo digo, ah, mira, era por acá y tiene toda la razón, ¿sí? Ujú. Sí, creo que al final del día el hecho de que sean grupos reducidos también ayuda mucho a tener como este ping-pong entre los mismos compañeros, más el de la maestra, como que siempre ayuda como a este ambiente y que todos sean de un mismo nivel, también es muy, ¿cómo se le puede llamar? Pues sí, que todos se pueden como pimponear ya sea la clase, la información, sus puntos de vista. Es muy interesante eso. Y cuéntame un poquito, o sea, ya dijimos que tú entraste en un B2, tú ya entraste con conocimiento, o sea, no entraste como desde cero, pero aún así, en relación al inglés, ¿qué ha sido como lo más retador para ti en estos cursos? Yo te digo que lo más retador es avanzar. Eso realmente es lo que creo que siempre uno se desmotiva, ¿sí? Porque en algún momento tú sientes que no avanzas y no avanzas y no avanzas y te quedas ahí estancado. Y eso ha sido lo más retador realmente. Sin embargo, aquí con las herramientas que te decía que me ha dado la institución, pues he permitido avanzar.
Hoy en día pues puedo escuchar largas horas de conversación en inglés y ya no me canso. Al principio mi cerebro como que se cansaba y decía, espera un momento, y como que se iba para otro lado y luego regresaba. Hoy en día ya no me pasa eso y he podido hacerlo. Y yo sé que es gracias a la metodología que tiene la escuela. O sea, realmente sé que es porque la escuela se basa en ver los cuatro skills, los vas viendo durante la clase y siempre vas reforzando en el que estás más por debajo, el que estás por below, el que realmente necesitas reforzar. Entonces eso me pareció maravilloso. Y de hecho, pues la estructura que dan los test y los exámenes, pues te van refrescando la información de lo que estás viendo en términos de gramática, en términos de writing. O sea, realmente siento que es un acompañamiento muy oportuno y de hecho la profesora siempre te retroalimenta con respecto a lo que has realizado en la plataforma. Muy bien. Y por ejemplo, de las que son 5 habilidades que desarrollas en clase, ¿cuál es la que mejor se te da y cuál es la que como que va un poco más lento o sigues como practicándola más? Yo siento que tanto el listening como el speaking para mí es mucho más fácil. Y la que sigo trabajando es el writing. Supongo que también tiene que ver porque en tu trabajo justo como que desarrollas mucho esto de escuchar y hablar, ¿no? Y no De sé acuerdo. qué tanto practiques la parte del writing en el día a día más que en También, clase. también, también lo Ujú, hago muchísimo con emails y demás. ujú, Sin embargo, cuando tú estás hablando, pues no tienes, lo haces en segundos el pensar y el corregirte antes de hablar para que la gramática esté correctamente y muchas veces pues te equivocas, pero al final te entienden, que es lo importante, ¿sí? No sé, que conjugaste mal un verbo o algún tiempo gramatical, ujú, no sé, algo así, eso puede pasar dentro de la estructura, pero te pueden entender. Sin embargo, en el mail pues eres ya mucho más consciente, tienes que revisar muy bien cómo estás colocando el verbo, cómo estás colocando la preposición, si efectivamente hace sentido o no hace sentido, porque ya es algo mucho más formal, ¿no? ujú. Sí, totalmente. Y cuéntame, o sea, en relación a cómo aprendiste los primeros, que son 3 niveles, lo que es A1, ¿cómo fue tu acercamiento con el inglés al principio? O sea, previo a todo, o sea, desde el cero. Sí, mira, yo realmente pues acá en Colombia yo estoy estudiando en diferentes instituciones, hice varios cursos en diferentes partes, entonces conozco muy bien la metodología acá en Colombia. Pues pude avanzar, en cierto punto pude avanzar, pero te decía que me quedé estático, o sea, porque al final, de hecho, yo pude yo pude viajar al exterior, yo estuve estudiando en Malta también inglés, sin embargo, pues digamos que la experiencia que lo que yo viví era más como clases magistrales, ¿sabes? Y yo digo, pues eso no te permite hacer la experiencia y el proceso que necesitas. O sea, tú necesitas experimentarlo para vivirlo y para poder expresarte correctamente. Ujú, Entonces, ujú, bueno, retomando, te decía que de hecho cuando yo estuve en Malta viviendo y trabajando, porque tuve la posibilidad de trabajar ahí, yo sentí que aprendí más trabajando que estudiando, ¿sabes? Y así fue que más yo aprendí realmente allí, pero por la inversión también, pues imagínate cuánto vale la estadía, tu alimentación, el curso que le pagas a la institución, pasajes, hospedías, o sea, mejor dicho, absolutamente todo lo tienes que sacar de tu bolsillo. Y es diferente cuando buscas un programa adecuado. O sea, yo entendí eso en ese momento, que tal vez a veces muchas personas pensamos que yo aprendo si me voy al exterior, eso fijo yo lo aprendo. Eso no es tan real. O sea, realmente tienes que practicarlo y tienes que experimentarlo para poderlo aprender. Entonces, eh, cuando encuentro un programa como estos que te permite hacer todo el 360, que es como cuando yo te decía, cuando estás en un nivel mayor en el colegio, cuando estás en la universidad, realmente porque aquí vas una cantidad de temas que, o sea, de hecho, hablamos hasta temas de biología, hablamos temas de historia, hablamos temas de... no sé, de deportes, o sea, una cantidad de cosas que al fin de tecnología, o sea, que al final, digamos que cuando tú estás en otras instituciones, tú no ves ese tipo de información. Ves más, vuelvo y lo digo, la gramática, cómo lo aplicas, preguntas cotidianas, diferente es acá, que tú lo puedes aplicar en un contexto real, que es distinto, y eso me parece muy valioso. O sea, vuelvo y te digo, yo pues a lo largo del tiempo yo lo he podido practicar y lo he podido hacer, pero te dije, estaba estancado en un punto, y cuando llego a la posición en mi compañía y me dan la oportunidad de el primer filtro fue tienes que volver a retomar el inglés, porque vas a ponerte mucho en el inglés. Y sí, entonces eso fue lo que hice inmediatamente, tratar de buscar una institución adecuada y finalmente en Colombia no la encontré. O sea, soy claro, en Colombia no la encontré, pero llegué, gracias a Dios, a Euroidiomas y pues me he sentido muy, muy cómodo y muy tranquilo con el proceso. ujú.
Bueno, para empezar, muchas gracias por todas las maravillas que has dicho de la institución. Realmente es que se busca mucho tener este acercamiento para saber exactamente cómo la han estado pasando ustedes en los cursos y también buscar el en qué se puede mejorar constantemente. Si bien estamos muy enfocados a que ustedes puedan desarrollar como la parte de hablar, porque a final de cuentas sí está muy padre entenderlo y está muy padre entender qué dicen y leerlo y captar lo que dice el texto. A final de cuentas, si ustedes como alumnos no pueden expresarse en el mundo con el idioma, realmente qué tanto funciona un curso, ¿no? De este tamaño. Y por lo que dices es que te sumerjan también en temas reales, o sea, de la vida real que te funcionan no nada más para aprender el idioma, sino para entender un poco de la cultura como 360 que tiene el idioma, porque el idioma viene cargado con cultura, ¿no? También es muy gratificante que lo estén teniendo de esa manera y que realmente lo estén aprovechando de esa manera. Mm, Ok, ¿pasaste tú en algún momento un proceso o sea, lo que me decías ahorita de que hubo un momento en el que escuchabas mucho el inglés y incluso existía como o tu mente se iba por otro lado o como no llegar Ujú. a entender tanto? ¿Cómo fue ese proceso en el que viviste para poder ya sentirlo como algo natural, ya como en automático, ya como hablar en español o escuchar español? Yo creo que eso es darte la oportunidad de fracasar, darte la oportunidad de tener miedo, porque le pasa a uno comúnmente y te digo hasta hablando en español. A veces tú tienes una conversación y de pronto no te preparaste adecuadamente y te sientes mal, te sientes incómodo. En el inglés mucho más aún, es más fuerte esta sensación porque realmente pues es tu nombre, ¿no? Es tu persona, es tu skill profesional y si realmente no lo haces adecuadamente y las personas no te entienden, pues ahí ya perdiste el año completamente. Sin embargo, entendí que a veces uno es la persona que más se juzga más duro a uno mismo, ¿sí? Que realmente las personas no lo ven de esa manera. Yo tal vez decía al principio, no, qué vergüenza, yo cómo dije esto, por qué conjugué esto, porque yo soy muy crítico y al final caía en cuenta de mis errores, o sea, yo mismo caía en cuenta porque dije esto, tal vez del afán, de los nervios, y cuando me tocaba exponer algún tipo de cosas, a veces conjugaba muy mal o los tiempos gramaticales no eran de acuerdo, o la palabra no era la indicada, o hacía translations, o Spanglish utilizaba también. Bueno, y al final cuando ya dije, al final es colocarte en la posición de cuando un extranjero está hablando español. Ellos también hablan muy mal, pero al final se hacen entender. Entonces tú te das esa posibilidad porque tú lo estás aprendiendo, tú no eres un nativo realmente. Y ya cuando entiendes que no importa, pero que al final te entiendan y que no importa que te equivoques y que al final te des esa posibilidad de ir aprendiendo, créeme que ya uno lo hace tan natural que uno mismo cae en cuenta de sus errores, que uno dice, ah, mira, aquí hice esto mal. Entonces yo también tengo la costumbre de revisar siempre cuando hay un tema que no me queda tan claro, yo busco recursos adicionales. Entonces yo miro en YouTube, miro en diferentes apps también esa información o busco por Google, bueno, por N cantidad de información, de medios que puedo revisar y al final pues yo busco, ah, mira, era por este lado de pronto, porque tal vez uno no tiene que quedarse solo con lo catedrático, ¿no? Con lo que te brinda la escuela, tienes que buscar algo adicional. Y parte de esto mismo es que, por ejemplo, a mí en el trabajo yo lo agradezco muchísimo porque las sesiones al inicio, como te decía, eran muy desafiantes, me sentía muy incómodo, pero hoy en día yo pues me devuelvo y miro al Andrés de hace 5 meses y digo, no, qué cambio, o sea, me siento con mucho más seniority, me siento con mucho más skill, puedo tener conversaciones sin problemas. Hay temas que se me dificultan porque tampoco es que yo ahorita te diga, no, perfecto. Hay temas que dependiendo del tema, es que la compañía me da ciertos proyectos y dependiendo del proyecto, pues ya con el paso del tiempo ya lo manejo perfectamente, pero iniciando el proyecto nuevamente, como pues va variando por el tiempo, al inicio es muy complicado, al inicio vuelvo a la sensación, uy, mucha, no entiendo, sin embargo, pues tomo diferentes medios como grabar la conversación, comenzar a revisar palabra por palabra que no voy entendiendo, pero pues al final hoy en día no tengo esa necesidad de estar revisando absolutamente todo, sino ya son partes puntuales del proceso que tengo que revisar. Muy bien, voy a retomar dos cosas que me encantó que dijiste y creo que es algo que realmente como aprendiz de lo que sea, no nada más de idiomas, creo que es importante prestarles mucha atención. Mencionaste esto de perderle el miedo al fracaso, o sea, como perderle el miedo a equivocarte.
a veces uno tiene que ser como más gentil consigo mismo en en el proceso de aprendizaje, entender que por más que nos gustaría, no va a ser de que un día ya vas a dominar el verbo to be o no vas a tener ya como que la fluidez de un nativo, para empezar, porque no se es nativo, si no, no se estaría aprendiendo el idioma, ¿verdad? Entonces, eso me parece muy importante en el proceso y creo que es muy valioso que también lo tengas presente. Eso y la comparación contigo mismo. Me encantó eso que dijiste de que no eres el mismo de hace 5 meses. No sé, creo que también es muy importante. Creo que no sé, es muy fácil compararnos con con la persona de un lado, de que, ay, es que él ya va en nivel B2 y yo apenas voy en A2. O sea, cuando hace 2 meses a lo mejor no sabías ni siquiera decir árbol en inglés. ¿Sabes? Mm, Entonces, me parece muy mm. importante esta parte, que es también el proceso entra dentro del proceso de aprender, o sea, uno no se va de 0 a 100. Entonces, tú en este proceso, ¿cómo fue tu proceso para poder ser o tan gentil contigo mismo como para poder compararte, entender que compararte contigo mismo era mejor que compararte con gente afuera? Pues es que, mira, realmente la competencia es contigo mismo. O sea, la competencia no hay nadie más. O sea, al final, quien coloca tus limitaciones en tu mente eres tú. Al final, quien dice no puedo, no lo puedo hacer, eres tú. O sea, realmente hay muchas opciones que tienes en los medios para poder tener una muy buena conversación. Sin embargo, eso, como te decía, no es que tú lo vayas a hacer de la noche a la mañana. O sea, no es porque hoy me matriculé, estuve en 5 clases, entonces ya me puedo defender. No, eso es yo creo que no solo quedarte con lo de la academia también, o sea, no solamente con lo que ves, sino buscar temas adicionales. O sea, yo te dije en algún momento yo me sentí muy estancado, pero porque yo me quedaba solamente con lo que revisaba en las clases. Y cuando ya comencé a buscar las reuniones, buscar películas en inglés, colocar los subtítulos, quitar los subtítulos, entender el listening, que sobre todo creo que es la parte más difícil que se tiene, porque en el speaking tú al final lo que digas te haces entender. O sea que conjugues mal o no lo conjugues mal, lo vas a entender. Pero el listening es distinto porque al final tienes que entender muy bien el contexto de la palabra que te están diciendo, si lo están conjugando adecuadamente o cuál es el significado, la conjugación que le quieren dar. Entonces creo que ahí es cuando tú tienes que ser consciente que tú eres la competencia de ti mismo y es la persona que se coloca ese límite y al final, pues si tú quieres hacer las cosas, pues tienes que conciliar contigo mismo, ¿no? Y ese conciliar es que tú tienes que decir, yo lo puedo hacer y yo no, esto no me va a quedar grande y no me va a quedar difícil y es un reto que tienes que asumir. Entonces, vuelvo y te repito, si yo me veo algunos años atrás, o sea, realmente yo me admiro a mí mismo de mi proceso porque te digo, o sea, yo en la vida me imaginé tener una conversación en inglés y reuniones en mi trabajo en inglés, jamás, o sea, y el miedo que en algún momento yo veía, por ejemplo, en mi pasado, que veía a mis jefes compartiendo reuniones y meeting en inglés o temas, por ejemplo, contractuales con procurement, un tema de licitación, yo veía eso, para mí eso era algo muy lejano, ¿sí? Algo que no podía asumir. Hoy en día participo en ese tipo de procesos en inglés pues me siento muy contento, me siento muy feliz porque vuelvo y te digo, es como el sacrificio que has hecho tiene al final su devolución, ¿no? Positiva. Y eso es muy valioso para mí realmente. Ay, no, qué felicidad tener también alumnos como tú, o sea, que sean como tan conscientes de esto y que sean también como estén tan presentes en lo bien que lo han hecho, porque si bien una parte es lo que la escuela brinda, mucho tiene que ver el cómo ustedes reciben el conocimiento y cómo lo aplican y cómo van más allá de solamente lo que ven en 1 hora y media de clase varias veces a la semana. Entonces es De muy acuerdo. padre como que ver todo este proceso. Y ya casi como para ir cerrando, me gustaría como, ¿tú qué le dirías a una persona que está como en este proceso de que sí quiero aprender, pero no sé si tengo tiempo, o quiero aprender, pero no sé si sea lo mío, o cosas por el estilo? ¿Qué le dirías a esa persona que está en el proceso de querer lanzarse a aprender un nuevo idioma? Ay, mira, yo te digo, esto es muy fácil. O sea, al final tú tienes una sola vida y hay que vivirla. Y si no tomas la decisión para tu vida que te va a cambiar y te dar un propósito distinto y una oportunidad distinta, no vas a hacer absolutamente nada. Hay muchas personas que no toman la decisión y que dicen, voy a dejar el inglés para o otro idioma o otro proceso o algo que quieran hacer en una especialización, una maestría. Dicen, no voy a hacer después, lo voy a hacer después y pues, nos volvemos procrastinamos el tema, ¿no? Entonces, pues, para después, ya al final pues la vida es una sola, los años van pasando, los días van pasando y hay personas que hoy en día se están calificando
aplicando, todos los días hay personas que están estudiando, todos los días hay personas que también quieren salir adelante. Entonces, vuelvo y te digo, la competencia es contigo mismo y al final, pues mi recomendación es no dejen para mañana lo que puedes hacer hoy. Y hoy, vuelvo y te digo, para mí ha sido bastante difícil, o sea, por el tema laboral, por el tema de mi hija, por el tema de mis mascotas. También mi mami tiene cáncer, por ejemplo, entonces también ha sido bastante difícil. Sin embargo, yo soy el soporte de mi casa, pero eso no ha sido impedimento para que yo le dedique las horas completamente a la escuela. O sea, realmente de lo que ya llevo en la escuela, yo falté solamente 2 días. Y esos 2 días fue porque tenía particularmente reuniones a esa hora en la China y no podía participar. Entonces te dije, sea enfermo o como sea, al final estoy presentándome porque es tu sacrificio, al final es lo que tú quieres lograr. Entonces, vuelvo y lo digo, la recomendación es no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, no olvides tus sueños, proyectate, porque yo siempre tengo algo, y es que yo siempre me proyecto a lo que quiero llegar a ser. Entonces, para mí no hay barreras, ¿sí? Entonces, si yo veo una persona con un muy buen perfil, con un muy buen cargo y que yo quiero estar allá, pues hay que trabajar por ello, porque al final las cosas no te van a llegar a la puerta de tu casa. Me encantó, me encantó. Muchísimas gracias, tanto por esta reflexión que realmente me parece que va a tocar a muchas personas para poderlas impulsar a hacer un poco de lo que tú estás haciendo. Muchas gracias por tu tiempo y muchas gracias por ser nuestra primera persona, nuestro primer alumno en Colombia, fuera de México. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. ¿Algo más que te gustaría como añadir a esta entrevista, a esta plática? No, no, no. Agradecerles también por darme este espacio. La profesora me dijo, oye, quiero que compartas tu historia. Yo le dije, hagámoslo. Yo le dije, hagámoslo, lo que necesites. Yo no tengo ningún problema con eso. Y realmente agradecerles por tenerme en cuenta para que mi voz sea escuchada. De verdad te agradezco mucho. Muchísimas gracias y pues estarás viendo tus clips en las redes de Euroidiomas, también tratando de esparcir un poco más el mensaje que nos das. Muchísimas gracias, Andrés, y espero que tengas Bueno, un buen día. un abrazo, que estés bien. Feliz Hasta día. luego.